Ahora que regresamos, sumemos voluntades, nuestras buenas intenciones con las de nuestros vecinos, a quienes no conocíamos y ahora son como nuestros hermanos. Multipliquemos la generosidad, ayudemos a otros en cualquier lugar, porque ya nuestra familia es más numerosa. Ahora que regresamos, devolvamos los abrazos pendientes. Depositemos fe en nosotros y en nuestra patria. Logremos reservas infinitas de determinación. Ha vuelto el momento de crecer internamente, de fortalecer nuestros valores, de asumir nuevos retos, de soñar y sembrar esperanza. Banco Central de la República Dominicana. Empresario, industrial. Ahora no es necesario desplazarte. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES te recuerda que a través de nuestra ventanilla virtual, cómoda y ágil plataforma dentro del programa República Digital, puedes acceder al 96% de los servicios que brindamos desde la comodidad de tu casa, oficina o cualquier lugar en el que te encuentres, garantizando respuesta en tiempo oportuno a cada requerimiento disponible en línea. Accede a través de nuestro portal micm.gov.do. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Hola, soy Kirsis Mejía de Gaby Rose. Para recibir en casa no puedes olvidar el baño para visitas. Una bonita bandeja con los esenciales que necesitan tus invitados te hará lucir como la mejor anfitriona. Ven para que aprendamos cómo montar una bonita bandeja para el baño. Empieza por escoger una bandeja acorde al tamaño de tu baño. Puedes colocar jabón para manos, una cremita, un platito para colocar los anillos y no te olvides de los aromas. Una vela aromática o un difusor terminarán de dar ese toque especial a tu baño para visitas. Saludos y bienvenidos a Econotemas, una vez más con ustedes, don Carlos Cuello y Mozart Delance. Econotemas, la más amplia y completa visión sobre la economía nacional e internacional. Mozart Delance y Carlos Cuello comentan, orientan y proponen. El tema este del coronavirus, bueno, tiene no solo la atención, sino que tiene prácticamente aterrada a la población mundial. Lo ideal sería que la deuda, que pudiéramos ir reduciendo los niveles de deuda del país que bordean el 50% del Producto Interno Bruto. La cita es cada sábado de 12:30 a 1 de la tarde y los domingos de 2:30 a 3 de la tarde por Vega TV, canales 48 de Claro y 52 de Telecable Nacional. Econotemas, la mejor vía para entender y valorar la economía. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Pero ahora, no tiene sonido, Pedro. Bueno, yo sí voy a decir en lo que Pedro se arregla. Ramón Martínez Portorreal. Yo creo que yo me siento muy complacido. Me quedé en el programa por eso. Porque es de los abogados que necesita el país. Es del abogado que no tiene ningún prejuicio social profesional. No es el abogado de tal sector ni el abogado de tal. Yo, cuando fue funcionario, acudí con una diligencia penal procesal. Inmediatamente tuve respuesta rápida de manera que, primero eso, y segundo, o lo primero que voy a decir, debe ser lo primero, es un gran patriota. De verdad, se lo digo, no porque esté ahí sentado, él sabe. Es parte de esa historia de nosotros, esta generación, que tenemos que sentirnos orgullosos, que no nos pongan a nosotros como que somos, qué sé yo qué decirte de la historia. No, nosotros estábamos en la historia. Alguien preguntó, el distinguido teórico, yo estaba ahí. Pues también Ramón, para muchas cosas de la historia dominicana, y nosotros tres, sí, nosotros estábamos ahí. ¿Cuál es el problema? Estábamos ahí. Saludos, camarada. Saludos.
Buenos días. Bueno, ya hemos comprobado, antes de estar en cámara, que aunque Bosa no estaba enterado de que Ramón era el invitado, tampoco Don Orión, todos somos amigos de Ramón Martínez Portoya, que tiene un historial, como dice Don Orión, no solamente en el ejercicio de la abogacía y de la academia, sino también en la defensa de derechos básicos. Así mismo, derechos humanos. Derechos humanos. Gran sensibilidad social Así y compromiso social. Bien, ese hombre... Buenos días, Ramón. Buenos días, Ramón. Ese hombre aspira a conducir los asuntos de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué les parece? Hay que poner ese pandero en esas manos. Buenos días, buenos días. Yo agradezco mucho esta invitación y me siento muy complacido por una razón muy elemental. Con personas como ustedes, que hemos tenido relación en distintos escenarios, hay cosas que no hay que explicarlas. Lo obvio nunca se explica. O sea, tú no tienes que dar aquí un currículum para saber quién es Orión Mejía, o Mozart de Lance, o Pedro Cava. O sea, sus nombres explican lo que han sido. Y para mí es una gran satisfacción porque pertenecemos a una generación que no se ha retirado, que no se ha echado al lado y que vemos el país con una objetividad increíble. Yo en estos momentos soy profesor de la universidad en los dos niveles, de la Universidad Autónoma, en el nivel normal y en el nivel de maestría. Y a veces me siento preocupado por la visión que tienen los jóvenes de lo que está pasando. Hay jóvenes que creen que lo que están viviendo es un regalo, que alguien se los regaló, eso llegó ahí, y olvidan que esto es una construcción, esto es una sociedad que se ha construido sobre muchísimos esfuerzos profesionales, personales, familiares, políticos, y cada uno de nosotros, de una forma u otra, hemos aportado a eso. Y para mí, por eso digo, que se siente honrado de estar aquí, soy yo, no ustedes, soy yo. Así es que vamos arriba, tiren para adelante. Doctor, que la Defensoría del Pueblo, por cierto, una amiga suya y de nosotros, doña Zoila, fue la primera incumbente y está próximo a partir ya por término de su mandato. El Defensor del Pueblo es una figura que corresponde generalmente a sociedades, aparentemente debería corresponder a sociedades más desarrolladas, pero sin embargo se ha hecho muy popular en sociedades de economías emergentes y donde todavía la democracia no ha sentado raíces sólidas. ¿Qué nosotros podemos esperar de esa figura? Digamos que los años de doña Zoila eran exploratorios de qué hacer con la Defensoría del Pueblo, pero además de los rasgos constitucionales y todo eso, ¿qué hacer con esa figura jurídica en el momento históricamente determinado que vivimos? Mira, la cuestión no tiene nada que ver con las personas. Las personas somos transitorias en la vida pública. Sea Juan, Antonio, Pedro. Pasamos. Cuando aquí se creó, y lo decía ya en otra entrevista a un gran amigo, cuando se creó la figura jurídica del Defensor del Pueblo en el 2001, mucha gente no creyó en ello. Y no creyó en ello por dos razones. La primera razón es que la clase política dominicana, en forma transversal, no le gusta ser supervisada. No le gusta que le hagan preguntas. Si eres de derecha, de izquierda, del centro, cero preguntas. Segundo, que la política y los estamentos públicos eran formales, no eran reales. Tan es así, y siempre lo pongo, y lo digo como una crítica, el 1965, se hizo una guerra para restablecer la Constitución. Esa fue la razón de la Guerra Civil Dominicana. Sí. O sea, el dominicano tiene en su haber, en su forma de pensar, después de la muerte de Trujillo, de que este país solamente puede ser gobernado en el marco de la constitucionalidad. Y creó una ley para un supervisor de esa constitucionalidad. Esa ley, 1901, nunca se aplicó en 12 años. Y tú te preguntas, pero ¿cómo crean una ley que no van a aplicar? Bueno, eso te dice a ti
la idea de la clase política dominicana. Vamos a hacer esto para no hacerlo. Y 13 años después es que se viene a nombrar la primera persona para ocupar esa figura. ¿Qué tiene que ver el defensor del pueblo con el sistema político dominicano? Tiene que ver, uno, con su atraso. La clase política dominicana en sentido general son clases políticas atrasadas, que se quedan en la cultura de búscame lo mío, que se quedan en la política pura y simplemente electorales. Tú ves los partidos políticos aquí que se mueven en momentos de elecciones. No hay una política de Estado en términos de objetivos constitucionales a seguir. Y le puedo poner un ejemplo concreto. Los objetivos del milenio de las Naciones Unidas, uno de los países que no lo cumplió fue la República Dominicana. Y no solamente eso, que al no cumplirlo, teniendo nosotros una ley de desarrollo nacional, la clase política dominicana no se refiere nunca a esos términos constitucionales. Entonces llega esta figura jurídica, se instala y los acontecimientos nos van enseñando todo ese devenir. Fue muy interesante que la doctora Zoila fuera la primera designada en ese cargo y ella ha hecho lo que ha podido hacer. Pero esas funciones van mucho más allá de las buenas intenciones. Primero, porque es una autoridad independiente constitucional. No es un centro de filantropía. Es un auditor del Estado. ¿Un auditor del Estado para qué? Para que el Estado funcione. Para que el Estado funcione, y lo he repetido 1001 vez, es una figura que no se hace para complacer a nadie, sino para que las instituciones del Estado, toda la que sea, funcione como dice la ley. Pero los dominicanos somos muy comparones, y no solamente eso, que reforzamos entonces en el 2010 y le dimos un carácter constitucional. O sea, no nos quedamos solamente en tener una ley, sino en darle un rango constitucional. Pero le dimos un rango constitucional con temor, porque en el 2010 tampoco se nombró a nadie, hasta el 2013. Y ustedes se preguntarán como periodistas y como ciudadanos, ¿pero qué es lo que ocurre? Y ahora entramos en el escenario nacional del 2020. En mayo del año pasado se le venció el periodo a esa persona y no ha pasado nada. Y ustedes se preguntan, ¿pero qué es lo que está pasando? Y ahí es que quiero dejar lo que podíamos abrir una conversación de qué es lo que ocurre con esta figura jurídica de tanta importancia. Sí, doctor. Abrió su espacio, su conversación con nosotros y con los amables televidentes, haciendo una puntualización que a mí me parece sumamente importante, porque nos lleva inmediatamente a la esencia de lo que es un organismo y una institución que es la Defensoría del Pueblo, que es el elemento de la supervisión. Y decía con bastante claridad que si hay una de las falencias que tiene la sociedad dominicana es precisamente esa. Le aterra y le molesta la supervisión, porque si usted está supervisado, usted tiene que mínimamente acogerse a los términos, a los mandatos de ley. Pero dentro de eso, el pueblo llano ve en la Defensoría del Pueblo, hasta por el concepto, lo ve como un estamento aliado permanente y acude a él simplemente y busca ese ventanal. Pero sin embargo, quienes están llamados a ser supervisados no lo ven así. Probablemente por ahí comience el asunto de que hayamos tardado tanto tiempo en poner a funcionar una entidad tan importante. Ahora digo yo, usted tiene la aspiración, y yo lo veo muy bien, de colocarse al frente de una entidad como esta. Esos elementos de resistencia al cambio, y dentro del cambio está la resistencia a ser supervisado, con elementos que van en el sistema político de gente que está en el Estado, o pudiera estar en el Estado, y estuvo en el Estado, que ven incómodo la supervisión, y otros elementos, como es el caso del sector productivo, el sector privado, que genera bienes, que genera servicios, que comercializa productos, que, o sea, en ese ámbito
¿qué puede uno esperar de una efectiva participación de esa entidad que es la Defensoría del Pueblo? ¿Hacia dónde nos puede encaminar en un corto, mediano, largo plazo una puesta en marcha con todo vigor de lo que es ese estamento constitucional? Fíjense, muy buena observación tú nos haces. Yo he dicho en otra ocasión de que hay una pedagogía en la creación de esta institución. Todos tenemos que aprender. ¿Cuál es el objetivo de usted elegir el sistema democrático de vida? El objetivo es que la mayoría del país, que la nación, que todo el pueblo tenga una forma de vida que sea respetada por todos en el marco de la ley. Difícil. Esto parecen palabras, pero no es palabra. Es que en el único lugar donde no hay leyes es en la selva. Y en el único lugar donde no hay derechos humanos es en la dictadura. Y nosotros ni estamos en la selva ni estamos en dictadura. Así mismo. Entonces, se nos hace un escenario nuevo de una figura que impulse el aspecto constitucional y las leyes. Y en el 2010, la reforma constitucional creó en su artículo 190 una autoridad independiente. Autoridad independiente, dice el artículo 190. O sea, no le está dando ninguna concesión a ningún individuo porque sea de tal o cual partido. No. Es un supervisor para hacerle preguntas a las superintendencias de banco, de seguro, de lo que sea. Exacto. A todo el que maneja fondos públicos, desde el presidente de la República hasta el presidente de la Suprema, hasta el presidente de cualquier organismo que reciba fondos del Estado. Eso es lo que dice la ley. Sí. Entonces, Ramón, usted tiene que tener una visión del alcance de esta institución, porque real y ciertamente es así. Ramón, a ver si ya desde el punto de vista jurídico aclaramos algunos aspectos con respecto a la figura del defensor del pueblo. Es independiente, pero aquí hay poderes independientes. O sea, la independencia, ¿qué quiere decir? Es una. Dos, por lo que tú señalas, el trazo entre la competencia, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, lo que es constitucional o no es constitucional, podría caer en el defensor del pueblo, pero también el Ministerio Público. El defensor del pueblo no va a someter a nadie, pero lo va a perseguir en un tribunal que es el Tribunal de la Opinión Pública, o puede llevarlo ante los tribunales de la República. Entonces, yo quiero saber qué es, ¿un suprapoder o es el que va delante de un ciudadano ordinario a reclamarle derechos individuales o colectivos? Depende. Exactamente. ¿Cómo nosotros podemos visualizar una figura que tiene rango constitucional? Cuidado, tiene el mismo rango que el Tribunal Constitucional. O sea, la Constitución dice que es el Tribunal Constitucional, la Constitución dice que es el defensor del pueblo. Pero tú has dicho algo que es correcto. El defensor del pueblo no es un tribunal. Correcto. No tiene funciones de tribunal, pero tampoco es un perseguidor. Déjame aclarar el concepto. Es un auditor del Estado. Es un auditor para que las instituciones del Estado funcionen, no para perseguir a nadie de manera particular. Te voy a poner un ejemplo que lo puse en una entrevista que me hicieron. Un joven me preguntaba, me decía él, lo escuché con mucha atención. Yo estoy desempleado y me quiero casar. ¿Qué haría el defensor del pueblo en mi situación? Absolutamente que yo soy nada. Un desempleado. Absolutamente nada. Espérate. Te veas que yo es intenso. Sí. Escucha la respuesta. No es que no haga nada. La pregunta que yo le dije, mire, y es cierto, es la primera vez en 10 años que me hacen una pregunta tan puntual y tan importante. Porque el defensor del pueblo depende de las quejas de los ciudadanos. De los ciudadanos, por supuesto. Entonces, ¿qué es la respuesta de ese joven? ¿Cuál es la política de empleo que establece el Estado para que los jóvenes al llegar a los 18 años tengan la capacidad de trabajar? No existe. No existe. Entonces, ese defensor del pueblo lo que hace es que trata de que se formulen políticas de Estado y política privada que faciliten el empleo de la gente. Exactamente. No que le busque un empleo a ese joven, sino que facilite la creación de empleo a través
para trabajar en el Estado, sino política de empleo, que un joven que se va a casar a los 18 años pueda tener una puerta a tocar con incentivos que puede dar el Estado para que el sector privado pueda crear más empleo. Entonces, la política de desarrollo del pueblo no es filantropía, es orientar la política de Estado para sustituir ese tema. Sí. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo, el caso de los cañeros. Que alguien preguntaba, bueno, ¿y qué es lo que pasa con los cañeros? Bueno, todo el mundo va aquí al país a pedirle que al presidente le dé una pensión. Los fondos del Estado no pertenecen al presidente. Los fondos para dar esa pensión a los cañeros fueron liberados y se encuentran en algunas manos. Entonces, lo que hay que investigar, ¿dónde están los fondos para dar la pensión a los cañeros? No que el Estado le dé a ellos la pensión, porque esa pensión es de los fondos públicos, de los fondos colectivos. ¿O los fondos que se dieron para los cañeros, dónde están? ¿Quién lo investiga? ¿Dónde están? Esa es una buena pregunta. Entonces, ese defensor del pueblo no es que va a ir a los cañeros y le va a decir, mira, Juaniquito Pérez, aquí está tu pensión, porque la pensión que te dan a ti, el caso de Fefita la Grande, en honor a que doña Fefita pide una pensión de Estado. ¿Por qué? De los fondos públicos, de los fondos colectivos. Entonces, un defensor del pueblo tiene que velar, y aquí voy a hacer una pequeña corrección. Cuando se habla de independiente, no es que sea independiente de las acciones del Estado. No. Independiente significa en que no debe de esperar de nadie un mandato para actuar, ni debe de esperar que le digan lo que está ocurriendo. En el caso de las ejecuciones extrajudiciales de la policía, se comete un homicidio, tú no tienes que esperar que te venga un pariente y te diga, pues tú sabes que se comete un homicidio. Y te voy a poner un ejemplo concreto. Yo quería, Orión, en razón no de soy que... Yo no he hablado nada. Yo quería, en razón de que ya conocemos la figura del defensor del pueblo, es una figura reciente de este siglo en la República Dominicana, de preguntarle a Ramón, las experiencias productivas que vienen del ejercicio de esta figura, que por cierto es muy sólida en determinados sectores de Europa y de América, ¿cuáles son las más productivas de ellas y qué beneficios ha dejado a la sociedad? La más productiva, la mejor, es la fortaleza del Estado. Aquí, decía Peña Gómez, no puede haber un coronel que se case con la gloria. Tenemos 50 años haciendo elecciones libres, buenas o malas, pero elecciones. La República Dominicana, en la geopolítica, es uno de los países más sólidos en la celebración de elecciones públicas. Cierto, siempre lo hemos reivindicado eso aquí. Entonces, ese tema te está diciendo a ti que estamos en un escenario de un país que quiere avanzar, y esa figura del defensor del pueblo tiene que fortalecer esa política. ¿Qué ocurre con el sistema político en sentido general? Que le falta un desarrollo, le falta desarrollo político, le falta comprensión, le falta el sentido de gobernabilidad democrática. Ustedes han visto los 16 de agosto o los 27 de febrero en el Congreso Nacional sentado a miembros de la oposición. No lo invitan. Y ellos son parte del sistema político dominicano. Sí. Son parte, porque lo dicen los resultados electorales, y son partes sustanciales de eso. Fijémonos en lo que pasa en España. Vamos a poner un ejemplo. Aquí no existe una visión de la oposición sobre un tema que coincida con el gobierno. Porque aquí se entiende que ser gobierno es todo ir contra todo y no fijarme en la política de Estado. Yo le pregunto a ustedes tienen el informe del 4% que se invirtió en la educación. Con su detalle, con su detalle. ¿A quién se le dio ese informe? ¿Quién lo gastó? ¿Quién hizo preguntas? Eso no lo tenemos, no es verdad. Entonces, esa es la función del defensor del pueblo. ¿Dónde conoce, Ramón, dónde conoce que ha cumplido esa función aquí en América Latina, que se pueda situar como ejemplo? En Chile, en México, Costa Rica, Colombia,
En Colombia es una autoridad moral, política, independiente. Y todo lo que ustedes están viendo que en el devenir político de Colombia tiene que ver con la figura en el que una persona en Honduras, donde está mi amigo personal Ramón Custodio López, porque yo soy amigo de la mayoría de los que hacen la función en América Latina, porque me han conocido por una serie de factores. Ramón Custodio López es una figura emblemática en Honduras. Y es una persona que le ha servido al país para institucionalizar ese país. Nosotros tenemos, y voy aquí a un detalle que me gustaría que ustedes me ayudaran. ¿Y de dónde salieron las marchas a la Plaza de la Bandera? ¿Y de dónde salieron las marchas verdes? De sueco, de noruego, de escandinavo. No, salieron de dominicanos que exigían y pedían una función distinta a la gobernabilidad. Pero ¿quién le da seguimiento a eso? Ni siquiera los mismos que marcharon le dan seguimiento. Entonces, hay que estamos ahora en el mejor momento político. ¿Por qué? Porque hay un deseo grande de que las funciones públicas funcionen. Ramón, quedan 2 minutos, pero nos gustaría que planteara. ¿Por qué Ramón? No dejen hablar Oriolo, entonces. ¿Por qué Ramón? Sí, ¿por qué Ramón Martínez quiere ser el defensor del pueblo? O sea, ¿cuál es su propuesta en términos generales, lineales? ¿Cuáles son los elementos, los pilares principales de su propuesta para esa función? Primero, hacer cumplir la ley y la Constitución. No hay propuesta aislada. Yo no traigo bajo la manga un nivel de propuesta a veces demagógica y que vamos a hacer, no, es cumplir la ley. Ok. ¿Cuál ley? La ley que está vigente, la ley que está ahí. Yo no pienso hacer absolutamente nada que no sea eso, cumplir la ley. ¿Por qué? Yo lo veo como una continuidad de la lucha que uno ha estado involucrado. Es una continuidad de la lucha por los derechos humanos, es fortalecer las instituciones, hacer la pregunta a todo el mundo. Hermano, voy a poner un ejemplo. En el 2017 se le dio un tiro en la cabeza a un estudiante de la UAS. Yo le hice una carta a la fiscal del distrito para que investigara ese homicidio. ¿Qué hizo? Nada. ¿Hubo marcha en la universidad? Nada. ¿Hubo protesta? Nada. El tema no es solamente de las aspiraciones, es la idea colectiva de la impunidad instalada. La impunidad no tiene nada que ver con el gobierno. Que el gobierno no. Y usted reclama. O una muerte, vamos a protestar por la muerte A, por la muerte B, por la muerte C. Y hay otra que no la vamos a protestar. Siendo una muerte igual. Un abuso, un atropello, no importa quién lo cometa. Entonces hace falta una figura, hace falta una institución que le garantice al ciudadano de que sus derechos consagrados en la Constitución están siendo vigilados. De eso se trata. Excelente. No hay misterio. Yo no veo cuál es el tema o el problema. No, nada. Ahora, hay cuestionamientos de gente, y esto es verídico, que le tiene miedo al cambio, que le tiene miedo a los nuevos, que le tiene miedo a las cosas. Lo mismo que pasaba con las elecciones, lo mismo que pasa con las funciones públicas. Cada vez que hay una institución nueva, hay temor. En este caso, hay un temor a que se hagan preguntas. Y de eso se trata. Un funcionario público que le haga preguntas a todo el estamento del Estado. Punto. Muy bien, excelente comparecencia. No esperábamos menos. Al introducir a Ramón Martínez Portorreal, precisamente hablábamos de su vínculo histórico con lo que ha sido los avances que ha tenido el país, los avances institucionales, y dentro de ello un elemento fundamental es su vínculo con la protección o el llamado de atención a preservar los derechos humanos en la República Dominicana. Un ejemplo, antes de terminar, un ejemplo. En materia electoral, aquí se le dan fondos a los partidos políticos, fondos públicos, fondos del Estado. Y la pregunta es, ¿y quién supervisa eso? Muy
Muy buena pregunta. Te voy a dar mi dinero y no quieres que te haga preguntas. Entonces es un funcionario para hacer la pregunta a todo el mundo. Así es. Y le pongo ese ejemplo para que la gente no ponga en duda. Pero espérate, que Martínez está diciendo cosas que nadie aquí sabe. No, eso se sabe. Y por eso se pregunta. Y Excelente. por eso, esto no es una lucha de que, no, que fulano de tal, que la corrupción, que no me hagan historia. Simplemente es hacer preguntas. El asunto de la Cámara de Cuentas. ¿Cómo es posible que en la Cámara de Cuentas existan expedientes de años acumulados? ¿Hoy por qué? Usted está ahí para hacer preguntas, usted está ahí para hacer su trabajo. Pero ¿y quién le pregunta a la Cámara de Cuentas? Nadie. Ciertamente. Esa es la realidad. Monda y Ese es el defensor del pueblo. Ese es el defensor del pueblo. No es hacer otra cosa, sino hacer preguntas hoy, en el 2020, en todos los niveles, a todo el mundo. Todo el que recibe un dinero del Estado tiene que ser preguntado. Fíjate que te digo, tiene que ser preguntado, no te digo, tiene que ser sometido a la justicia, porque entonces que la justicia, tranquilo vos. No, pero debe explicar, claro. Eso después te va a preguntar, porque aquí hay muchos expedientes que no se hacen preguntas tampoco. Entonces, hay que hacer preguntas a todo el mundo. ¿Y por qué usted tiene ese mandato y usted no lo cumple? ¿Por qué todas esas superintendencias nadie le pregunta nada? Y el ciudadano está a la intemperie, indefenso. ¿Por qué tenemos 27.000 presos preventivos? ¿Quién cuestiona el procedimiento de que la gente tiene que ser interrogada en libertad, no en prisión? Así es. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Ramón. Gracias, doctor. Muchísimas Gracias, gracias. Ramón. Gracias. Así es. Nosotros tenemos más contenido y vamos a darle seguimiento a todo este proceso que deberá culminar con la elección del nuevo director que esté a cargo de esta importante. Hay que decir figura, que esta Ramón importante quedó en el institución. segundo lugar en la pasada elección. Bueno, vamos a Segundo esperar. habilitado. Esperamos O sea, que ya era esperamos que la próxima vez ya sea como Exacto. incumbente de esa importante institución. Eso es lo que esperamos con toda la sinceridad, Pero- porque conocemos al histórico, Magnífico. conocemos el personaje, conocemos su historia está ahí, su Y historia está cuento ahí. con ustedes tres. Si estoy de acuerdo con ustedes tres, ya me doy por ganado. No hay problema. Muy bien. Dele Muy para bien. adelante. Sí, muy bien. El programa continúa con más contenido y nosotros revolvemos mañana, Dios mediante. Bye bye. Muy bien. Magnífico.